Los mexicanos tenemos muchas paradojas, tenemos muchos enigmas, tenemos mitos y leyendas. Muchos de ellos se reflejan en la vida cotidiana, pues con lo que nos sucede. Uno de ellos es el gran mito o la gran realidad del cogobierno del crimen organizado, muy por encima de las instituciones y las Fuerzas Armadas en México. Y el otro, en materia económica, la gran desigualdad entre la riqueza y la pobreza, el debilitamiento de las clases medias, los que aspiramos a superarnos para que nos vaya mejor y que son en sentido opuesto a lo que piensa quien gobierna el país. Todo aquel que tenga un dinerito, un negocito, que sea productor, comerciante, cualquier actividad que implique que alguien tenga su modus vivendi, pero aspiracionista y de superación personal, le empiezan a poner calificativos y peyorativos, porque se supone que hay un gobierno que habla, actúa y ejerce el poder en nombre de los pobres. Lo más curioso y lo más llamativo es que la gran masa de la élite, es decir, de la cabeza de la pirámide política social de la República Mexicana, es decir, del gobierno de México, si nos podemos analizar cuando menos a los 200 personajes más importantes de la actual política mexicana de este año 2023, nos vamos a llevar un tremendo chasco, es decir, una tremenda realidad, que el 99% de ellos, de pobres, no tienen nada. Quizás tengan el discurso, tengan la bandera de que gobiernan en nombre de los pobres y dicen que para los pobres. Pero si nos vamos a los números, por ejemplo, este gobierno en el 2023 dispuso de casi 8 billones de pesos de los impuestos que pagamos los mexicanos para gastárselos. Pero a los pobres prácticamente se les destina 2 billones de pesos, incluido la educación y la salud. El resto se dedica a cosas de ricos. Construir un tren que cuesta un mundo, casi 1 billón de pesos, ya sumado todos los años, es para los ricos. Construir una refinería, o sea, intentar tener gasolina más barata, pero que sabemos que es una utopía, mucho menos cuando tienda a desaparecer el uso de la gasolina y aparecer los vehículos eléctricos, es una utopía, porque la gasolina es fundamentalmente para las clases medias y para los ricos, no para los pobres. Cuando construimos un aeropuerto, pues, perdón con todo respeto, pero los pobres los ven de lejos, como ven a los aviones en el cielo, cuando los contemplan pasar, pero jamás tienen la posibilidad de subirse a un avión. Cuando vemos las políticas de desarrollo en el que se hacen obras a capricho o infladas o asignadas a los amigos de los hijos, a los parientes de los políticos, a quienes gobiernan, cosa que no es nada distinta a lo que se hacía en el pasado, es igualito. O sea, todo cambió, pero para que todo siga igual o peor, pues definitivamente ese tipo de negocios y acciones no son para los pobres, son para generar una nueva camada de ricos que ostentan el poder. Pero siendo muy francos y muy sinceros, si tan solo vemos las declaraciones patrimoniales de los 300, es más, de los 500 mexicanos que hoy por hoy nos gobiernan en los 3 poderes que tenemos, todos sin excepción tienen cuando menos de 2, 3, 4, 5 millones, hasta algunos cientos de millones de pesos. No hay un solo gobernador, alcalde importante, secretario de Estado, director general que no tenga sus 3, 5, 20. Hay gobernadores que tienen más de 300 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales. Y así le puedo decir diciendo de muchos otros
que tienen miles de millones y que son parte del gabinete del actual gobierno. Por más que nos diga el mismísimo titular del Poder Ejecutivo, pues que él trae 200 pesos en la cartera, que no tiene una chequera, que no tiene tarjetas de crédito, pues todo lo que está a su alrededor, empezando con el Palacio, que es de los mexicanos, no del presidente en turno, lo que sí podemos visualizar, cualquiera que se jacte de estar medianamente enterado, podemos entender que hay cientos, por no decir miles de vasos comunicantes con empresarios, con amigos, que hacen los negocios al amparo del poder, con el dinero de los mexicanos, es decir, con el dinero de los pobres, las clases medias y de los ricos, pero para beneficio de quienes están ejerciendo el poder. La política se ha convertido en un negocio de mercaderes, se ha convertido muy lejos de servir a los demás. No es lo mismo regalar, dar becas, apoyos condicionados a que votes por mí, a generar empleos, a capacitar gente, a educarla, a fortalecer a las comunidades indígenas, a las comunidades rurales, a las ciudades abandonadas, las principales ciudades del país y de los estados, porque los recursos se concentran en los grandes proyectos que se le dan a los militares o a los amigos de los amigos de los amigos, que se hacen más ricos con eso. Esta es una reflexión para que entendamos algo muy claro. Primero los pobres, pero en el discurso. Finalmente los pobres siempre estarán en el último lugar, en la parte más baja de la pirámide del ejercicio del servicio público, de la política y de los cuentos de hadas, donde ellos son como la gran inspiración, pero para manejar y manipular los grandes intereses económicos que tenemos los mexicanos. Pero esto no solo sucede en México, sino en todas partes del mundo. El poder es el poder. De manera tal que la forma es fondo y el fondo es forma. De que gobiernan gente con capacidad económica, intelectual y política para hacerse de más dinero y más propiedades. Miles de ejemplos saltan a la vista y usted los identifica claramente. Nada ha cambiado de fondo como para sentirnos orgullosos de que hemos transformado al país o de que han transformado al país. Yo creo que la destrucción, la disolución y el intento de acabar con muchas instituciones no tienen otro propósito más que consolidar la permanencia del grupo en el poder todos los sexenios que sea posible. Desafortunadamente, insisto, los pobres son la punta de lanza para hacer política, pero no son los beneficiarios de la política misma. Saludos.